Amén. Le damos gracias al Señor por estas 4 grandes columnas del recobro del Señor. Fíjense, hermanos, bueno, ya las pasaron. Lo importante en este cuadro que ustedes ven en este momento en pantalla, habla del recobro del Señor. Ese es un proceso que estamos viviendo todos. El que ha escuchado de esto y el que no ha escuchado también. O sea, este es un proceso que el Señor está llevando a cabo en este tiempo. La culminación de ese proceso es el cumplimiento de la parte superior del techo de este edificio que se llama la economía de Dios. Pero lo que soporta y lo que permite que el cimiento, que es el recobro, pueda llegar a edificarse de tal manera que se cumpla la economía de Dios, son las 4 columnas. Ya vimos la primera columna, que es la verdad. La segunda columna, que es la vida. La tercera columna, que es el tema de hoy, va a hablar de la iglesia. Y la cuarta columna habla del evangelio. Vamos a empezar a desarrollar lo que es la tercera columna, la iglesia. El siguiente. Aquí tenemos los aspectos que vamos a tocar respecto a lo que es el tema la iglesia. Lo primero, vamos a ver la definición de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo segundo, la edificación y bendición que se experimenta en la iglesia. Lo tercero, la iglesia necesita ser llena de la verdad. Cuarto, la práctica específica que tenemos en la vida de iglesia es alimentar a los corderos. La quinta, la necesidad de tener más hermanos que sirvan a tiempo completo. Y servir a tiempo completo no significa dejar el trabajo, dejar de estudiar, no. Tiempo completo es que su mente y su corazón esté siempre dispuesto para el Señor. Ese es tiempo completo. Yo me puedo dedicar todo mi día, se supone, a la iglesia y estar con mi mente en cualquier cosa. No es eso. El sexto punto es perfeccionar. Fíjense en este tema. Cuando lo estudiaba esto, hermanos, y les soy sincero, yo decía, pero ¿qué está hablando, no? Perfeccionar apóstoles, profetas y maestros por medio de los grupos pequeños en la iglesia. Wow. 7. La verdad, la vida, la iglesia y el evangelio, es decir, las 4 columnas, son las necesidades más urgentes para el recobro del Señor. Y vamos a entrar a analizar cada uno de los 7 aspectos que tenemos en esa pantalla. El primero es la definición de la iglesia. Por tiempo lo hemos resumido, hermanos. Esto podría tomarnos mucho tiempo hablar de la iglesia. Nos podría tomar días, ¿no? La profundidad es muy grande, pero vamos a tratar de tocarlo de una manera sencilla. Dice, en el Nuevo Testamento la persona más importante es Cristo y en segundo lugar, la iglesia. Siguiente. La iglesia, por un lado, es el cuerpo de Cristo. Siempre hay una pregunta típica cuando uno se encuentra con alguien y le dice, ¿y en qué iglesia te reúnes? ¿Le han pasado a ustedes? ¿En qué iglesia te reúnes? Entonces yo siempre les contesto así, ¿cómo es tu nombre? Voy a tomar al hermano Santiago. ¿Cómo te llamas, hermano? Y él me va a contestar, Santiago, ¿no es cierto? Y yo le digo, ¿y cómo se llama tu cabeza? Y me queda mirando como diciendo, ¿por qué me pregunta eso? Bueno, pero ¿cómo se llama tu cabeza? Bueno, Santiago. ¿Y cómo se llama tu cuerpo? Santiago. ¿Y cómo se llama la iglesia entonces? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo se debe llamar? ¿Se debe llamar alianza? ¿Se debe llamar el nombre que usted quiera? ¿O es el cuerpo de Cristo?
Entonces, esto, hermanos, tiene una connotación muy importante. El cuerpo de una persona, aunque tiene muchos miembros, sigue siendo un solo cuerpo. Por eso se han producido las divisiones y se ha producido lo que comúnmente se le llama el cristianismo. Los ismos son cosas inventadas por el hombre, ¿no? Todos los ismos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Un solo cuerpo. Y los miembros del cuerpo son bellos y hermosos y son capaces de recibir el suministro de vida. Sin embargo, cuando un miembro es separado del cuerpo, no solo pierde su vida y su función, hermanos, sino que además causa espanto. Yo le hago disculpen los ejemplos, pero a veces estos ejemplos que chocan quedan más en el corazón. Si usted se corta la mano, ¿cómo cree usted que se va a ver la mano que está separada de su brazo? Horrible se va a ver, ¿no es cierto? Entonces, perdió vida, perdió sangre, perdió, o sea, en el fondo es un espanto, ¿no? Es una pérdida. Entonces, separados los miembros, es decir, aquellos que creemos que el Señor es el Señor, que el Señor Jesús es nuestro Señor, separados de la iglesia, realmente somos un espanto para lo que el Señor necesita, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente. Tenemos que estar asidos en la iglesia, de cada miembro, porque no es que yo reciba el rico suministro y los demás pobrecitos, ¿no? No es así. El rico suministro lo proviene de la cabeza y nos va llegando, de acuerdo a nuestra posición en el cuerpo, nos va llegando ese suministro, pero provisto por el miembro que está por encima de mí. Es sencillo, mire su cuerpo y usted se va a dar cuenta, ¿no? Si baja la cabeza, está mi cuello y así sucesivamente, y a lo mejor al dedo gordo del pie le llegará más tarde, pero le va a llegar igual, ¿no es cierto? Esa es la visión que tenemos que tener. Cuando uno pierde la visión del cuerpo, entra en división, hermanos. De eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces la localidad provoca división. No, porque yo soy esta localidad. Aquí estamos reunidos varias localidades, hermanos, y somos un solo cuerpo. Yo no veo diferencia, miro sus rostros y los veo a todos iguales. Somos miembros del cuerpo, ¿no? Y veo a Cristo en ustedes, no veo a la localidad. No tiene sentido eso. Lamentablemente, no vemos el cuerpo. Hace muchos años, el hermano Ron vino a visitar el Perú y dijo, yo veo un poquito del cuerpo. Yo dije, si este hombre ve un poquito del cuerpo, ¿qué veo yo? No veo nada. Entonces, de ese momento empecé a orar, Señor, muéstrame el cuerpo. Señor, quiero ver el cuerpo. Y cuando uno empieza a ver el cuerpo, se da cuenta de la importancia que tiene el hermano del lado. Se da cuenta de la importancia que tiene que haya un fluir y de cuidarnos unos a otros, hermanos. El segundo punto de la definición es que la iglesia es la casa de Dios y de los creyentes. Dice, en esta casa Dios es el Padre y nosotros somos los hijos. Si una persona se queda sin hogar, se transforma en un vagabundo. Cuando uno no asiste a la iglesia, verdaderamente se transforma en un vagabundo. Muchos cristianos son como vagabundos que no tienen hogar y prefieren estar en la calle que en la casa del Padre. Puesto que somos miembros del cuerpo, debemos permanecer en el cuerpo, y puesto que somos hijos, debemos permanecer en la casa del Padre, la iglesia. Esta visión, hermanos, nos debe gobernar. Parece muy elemental, parece muy simple, pero no es tan simple, es bien profundo, y en la medida que vamos entrando en los 6 puntos que nos quedan, hermanos, se van a dar cuenta cuán importante es este tema de la iglesia. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la edificación y bendición que se experimenta en la iglesia. Vamos. El primer aspecto, que pareciera ser no muy agradable, dice que el Señor disciplina
y perfecciona a los creyentes por medio de la iglesia. ¿Qué significa? ¿Que yo no amo a mi hijo si lo disciplino, si le llamo la atención? No, no significa eso. Significa, la disciplina significa ordenar las cosas para hacerlas de acuerdo a cómo se deben hacer. Muchas veces nos da miedo la palabra disciplina. Uy, me va a pasar algo negativo. No, Él es nuestro Padre, nos ama, dio su vida por nosotros. ¿Usted cree que va a ser algo que nos cause, no sé, algo negativo? Yo no lo veo así. Yo creo que el Señor, con su ejemplo, nos mostró cuánto nos ama. Entonces el Señor nos disciplina, ¿para qué? Para perfeccionarnos. Lo que impide, hermanos, la edificación de la iglesia es el individualismo. Fíjense que desde que nacimos, si no hemos nacido en un hogar cristiano, que fue mi caso, yo no nací en un hogar cristiano, ¿qué nos enseñan? Tienes que ser el mejor, tienes que sacarte la mejor nota, tienes que ser el mejor, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué tienes que ser? Nada. Más Cristo, Señor Jesús. Solo cuando estamos en el cuerpo, es decir, en la iglesia, es cuando podemos ser edificados. ¿Y qué significa ser edificados? Ser constituidos, ¿no es cierto? Reforzados, conformados. ¿Por quién? Por el elemento divino que es el mismo Cristo en nosotros, hermanos. Eso es edificar ese edificio, el edificio de Dios que hablábamos hace el punto anterior. El siguiente dice que las peculiaridades, lo natural, su temperamento y todo lo viejo es derribado en la iglesia. Cuando dejamos que el Señor nos edifique. Yo puedo estar en la iglesia y no pasa nada con los cambios de todo lo viejo que hay en mí. Por ejemplo, me molesta que el hermano hable más de la cuenta, o que el otro ore demasiado, o que no sé qué, o que no sé cuánto. Hermanos, pero si yo me someto, les digo algo, nuestro carácter, porque todo esto tiene que ver con el carácter, que es un tema que en algún momento tocaremos, y es muy profundo, necesita ser tratado. Por eso hablo de disciplina. Necesitamos ser tratados para eliminar esto, porque todas estas cosas provocan problemas. Entonces, ¿qué es lo que derriba esto? Que yo me abra al Señor y le diga, Señor, aquí estoy. Perfeccióname. Llévame a la estatura y plenitud que tú necesitas que yo tenga. ¿Para qué? Para cooperar con mi hermano que está al lado, con mi hermana que está al otro lado, etc. Siguiente punto. La iglesia, dice, es la reunión de los creyentes y abandonar la iglesia no es algo apropiado para los creyentes. El siguiente punto, producir y edificar la iglesia. ¿Cómo hacemos esto? Solamente el Señor puede hacer esto. Y adelante. Y el punto que sigue, únicamente, dice, en la iglesia podemos crecer en la vida divina. Entonces, al crecer en la vida divina, al ser disciplinados por el Señor, perfeccionados con Él, vamos produciendo y edificando la iglesia. ¿Nosotros lo hacemos? No, lo hace el Señor en nosotros, pero la expresión se produce en cada uno de nosotros. Entonces uno dice, pero el hermano, sí, yo me acuerdo cuando llegó, era terrible, ahora está un santo. Entonces, eso es, hermano. Es que somos espectaculares, somos más inteligentes que los demás. No, no es así. Si empezamos a contar las cosas que hemos vivido, entonces ahí empieza a explicarse por qué el cambio del carácter, por qué los cambios en cada uno de los hermanos. El siguiente punto. Dice, he escuchado a muchos creyentes decía el hermano, yo busco al Señor en mi casa, leo la palabra y oro todo el tiempo en mi casa. Si usted abandona la iglesia y decide seguir al Señor en su casa, su búsqueda del Señor no va a durar mucho. Porque en su casa no hay vida.
Entonces, hermanos, la bendición está en la iglesia. Vamos al siguiente punto, el quinto punto. Dentro del punto 2, el punto 5 nos dice que Dios aplasta a Satanás bajo los pies de una iglesia edificada. ¿Por qué los puntos anteriores? ¿Por qué tenían la relevancia que tienen para que se cumpla que Satanás esté aplastado bajo los pies de la iglesia? Pero de cualquier iglesia, de cualquier localidad, no, de una iglesia edificada. Entonces, únicamente en las iglesias locales le proveemos a Dios una base para que aplaste a Satanás bajo nuestros pies. El siguiente punto. Recibimos la suministración del Espíritu 7 veces intensificado. En Apocalipsis 1:4 el Señor le mostró a Juan que debía escribir a las 7 iglesias, fíjese el número 7, que es completamiento, ¿no? Iglesias que gracia y paz les serían dadas de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. La mayoría de los cristianos ven un solo espíritu. Pero al final de la Biblia se nos habla de los 7 espíritus. Y si no estamos atentos, no tendremos la intensificación del espíritu 7 veces. Y les digo algo, el enemigo también se está intensificando porque es un copión. Entonces, ¿sabe lo que es copión, no? Copia todas las cosas que hace el Señor. Obviamente negativamente, ¿no? Entonces se intensifica. Miren lo que está pasando en el mundo hoy en día. Se ha intensificado la maldad, etc. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se intensifica con estos 7 espíritus, que en rigor son uno solo, pero 7 veces intensificado. Vamos al siguiente punto, el punto 3. La iglesia necesita ser llena de la verdad. ¿O cuánto necesitamos la verdad, hermanos? El versículo clave en esto es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un versículo en 2 Corintios 3:17 que dice que cuando estamos en el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, fíjese, el Espíritu y la verdad están relacionadas, porque en ambos conceptos somos libres. Eso tenemos que verlo, hermanos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la verdad, pero la verdad sola, no, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso produce en mí libertad, hermanos. ¿De qué? De todo lo viejo, del enemigo, etcétera, de todo lo negativo. ¿Usted cree, hermano, sinceramente, si usted pasa sus 24 horas en el Espíritu, tiene preocupación porque voy a pecar, porque voy a hacer esto? No, ya se olvida de eso, porque ¿quién va a ser su persona? Va a ser Cristo su persona. Y Él le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces, si pasáramos más tiempo en nuestro espíritu, indudablemente menos tiempo para equivocarnos. Por ello, tenemos que conocer la verdad. Vamos adelante. Hoy en día, la mayoría de los creyentes, incluidos nosotros, no tienen un conocimiento adecuado de la verdad. Y nos incluimos, hermanos, porque nos falta mucho todavía por conocer. Y eso es una realidad. El segundo punto dice, todo aquel que se tome en serio el camino del Señor, y ojalá lo graben esto en sus corazones, hermanos, debe dedicar al menos 5 años para estudiar el Nuevo Testamento con sus notas y los estudios vida. Esto nos acercará a caminar en la verdad, a anhelar compartir con otros la verdad y hacer que esta verdad permita la edificación de la iglesia. ¿Qué necesita el Señor? Que su iglesia sea edificada. ¿Para qué? Para que llegue a la madurez y pueda venir Él de regreso a tomarla como su novia. Esa es la verdad, hermanos. Si nosotros no procuramos entrar en los estudios vidas, entrar en la palabra, disfrutar la palabra, conocer la verdad, y la verdad hay que escarbarla. Piense usted que la verdad usted la encuentra como en una mina de oro. La verdad es el oro. Ok, ¿cómo llega al oro? Tiene que escarbar.
Tiene que cavar, tiene que cavar, tiene que cavar. Pero, ¿y con qué cavo? Herramientas. Ahí tiene el estudio vida. ¿Correcto? Tiene las notas de pie de página en la palabra. Entonces, tenemos herramientas para excavar y llegar a tocar la verdad, el espíritu. Amén. Sigamos adelante. Ser llenos de la palabra del Señor con profundidad hará que seamos fortalecidos por el poder que nos da la palabra y estaremos prendidos y fervientes por la palabra del Señor como el fuego consumidor. ¿Para qué les digo más? O sea, el fuego consume todo lo que nos sirve. Pero si usted le prende fuego al oro, el oro a lo más se derrite, ¿no? Pero su constitución sigue siendo, o sea, se limpia de todo lo sucio que pueda tener, pero no se elimina. En el caso nuestro sí tenemos que eliminar cosas que vienen de la vieja creación. Amén. El cuarto punto, la práctica específica que tenemos en la vida de iglesia, alimentar a los corderos. Y aquí hay algo que es importante. La pregunta acá es esta, ¿cómo debemos poner en práctica la vida de iglesia? Muchas veces nos reunimos, ¿no? El domingo pasado tuvieron una reunión presencial, ustedes allá en Bogotá, ¿no es cierto? Se divirtieron, precioso, me da envidia. Nosotros no podemos todavía reunirnos presencialmente, pero llegará el momento en que lo haremos, ¿no? Entonces es algo precioso, el poder estar ahí juntos, bueno, disfrutando de las cosas del Señor. Bien, pero esa es la vida de iglesia. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente y eso es lo que quiero mostrarles, que el mensaje nos da, ¿no? Dice, cada uno de los santos debe nutrir, cuidar y guiar a los nuevos creyentes. ¿Cuántos no fueron el domingo pasado a la reunión? ¿Los tiene anotado? ¿Los ha llamado? ¿Les ha alentado? No me digan. El Señor sabe. Pero la pregunta no la hago hacia allá. Fíjese, hay un dedo siempre que señala al posible culpable, ¿no? Y señalamos hacia adelante, ¿se fijan? Pero acá hay 3 dedos que señalan al que no está haciendo nada tampoco. ¿Me comprenden lo que les digo, no? Entonces siempre señalamos y culpamos hacia adelante. Para allá, tú fuiste, qué sé yo. Pero aquí hay 3 dedos que el Señor nos dice, ¿y tú qué? ¿Y tú qué estás haciendo? Siguiente punto. Antes de partir de este mundo, fíjense en esto, el Señor Jesús nos mandó que fuéramos y lleváramos frutos. ¿No es cierto? En Juan 15, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Que solamente nos reunimos, disfrutamos y nada más? ¿Y qué hay con los jóvenes que no conocen al Señor? Yo no sé la realidad allá en Colombia, pero me imagino que debe ser no tan distinta que acá. En el Perú, el 35% más o menos de la población de 30 y tantos millones, el 35% tiene menos de 30 años. Sacan su cuenta cuántos jóvenes hay de jóvenes adultos para abajo. Y la pregunta es, ¿cuántos han recibido al Señor? ¿Cuántos lo conocen? Hay universidades que tienen 1 millón de alumnos, hermanos. ¿Y quién está predicando? Entonces, esas preguntas me duelen a mí hacérmelas. ¿Qué estás haciendo? ¿Solo leyendo? ¿Solo compartiendo por Zoom? ¿Qué estás haciendo? Entonces, el Señor nos dejó este encargo, llevar fruto, y fruto que permanezca. No, ya traje a un hermano, ya listo, y ahora arréglate. No, fruto que permanezca. Siguiente punto. Al final del Evangelio de Juan,
el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Esto no fue solo para Pedro, póngale su nombre ahí. Omar, apacienta mis corderos. Santiago, apacienta mis corderos. ¿No? Yasmín, José David, qué sé yo, Juan Carlos, apacienta mis corderos. ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso, hermanos, nos debe tocar en lo más profundo de nuestro ser. El siguiente punto. El punto 5 nos dice que la necesidad de tener más hermanos que sirvan a tiempo completo. Le vuelvo a reiterar, no se trata de dejar el trabajo, no. Tiempo completo es que mi consagración sea para el Señor, ¿no? Y dentro de los tiempos que yo tengo, estoy siempre disponiendo mi ser para el Señor. Estos hermanos, ¿qué deben hacer? Estudiar todas las mañanas. Pongan atención en esto, hermanos. La versión Recobro con sus notas y los mensajes de los estudios vida. Les comparto algo que nosotros estamos practicando acá corporativamente. Los jueves leemos la palabra, ¿no es cierto? Estamos leyendo el libro de Romanos. Y los viernes, el estudio vida de Romanos. Entonces, al menos 2 días a la semana, corporativamente, les digo, lo estamos haciendo. Lo ideal sería, como dice acá, todas las mañanas estudiar la versión Recobro con sus notas y los mensajes de los estudios vida. El siguiente punto. Debido a que la mayoría de los santos no conocen la verdad, es necesario que quienes sirven deben prepararse para hacerles conocer a todos la verdad. Imagínense, jóvenes, acá hay 32 conexiones, personas pueden que haya 50. Ok. Pongámonos así, ¿cuántas personas hay en Bogotá? ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá, hermanos? 50 millones, hermano. 50 millones. No, ese es Colombia. Ah, Colombia, bueno, ok. 50 Bogotá, millones. Bogotá como 10. Parecido a Lima, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y no se la hago a ustedes, ¿ah? Acuérdense, el apuntar hacia adelante, ¿no? Acá hay 3 que señalan al que no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, necesitamos, hermanos, procurar con lo poquito que tengamos. Fíjense que si llega una persona, un hermano, cualquiera de ustedes llega a la casa y tiene hambre y yo tengo un poquito de comida, no voy a decir, ya hermano, aguántate, pues, ¿no? No, le voy a compartir lo poquito que tengo, ¿no es cierto? A lo mejor no es mucho, a lo mejor no, pero ese alguito le va a ayudar. Espero que me entiendan lo que les quiero decir. A veces es que yo no sé mucho, por eso no me atrevo a compartir. Y cuando llega el momento de compartir, no, yo prefiero que otros hablen. Hermano, no mire menos la porción que el Señor le está dando en este momento. Valórela y dele gracias al Señor por haber comprendido alguito que sea. No sé lo que esté entendiendo, no lo sé. El Señor sabe. Aquí no pasa por los hombres, pasa por lo que el Señor le quiere compartir a cada uno de nosotros. Siguiente punto. Quienes sirven deben ayudar a establecer y a guiar los grupos y también deben presentar la verdad a los santos, no solo en los grupos, sino también de manera individual. Algo que se estila, bueno, a mí me encanta, ¿no? Cuando me reúno con alguien, mi invitación es, ¿vamos a tomar un cafecito? Se estila en Colombia, me imagino, ¿no? Vamos a tomar un cafecito. Sí, ok, ya, vamos a tomar un cafecito. ¿Y ahí de qué conversamos? De la verdad. Y vamos conociendo un poquito más de la verdad. ¿Se da cuenta? Tenemos una excusa, el café. Pero en rigor es el compartir, el poder dar la porción que he ganado
y recibir también, siempre estar dispuestos, abiertos a recibir. Nadie se la sabe todas, hermano. Somos un equipo y cuando uno va a una oficina y está de gerente de alguna empresa, hoy ya lo han entendido mucho más las personas, somos un equipo, nadie las sabe todas. Te lo pongo así en el común del día a día. Nadie las sabe todas, por eso que hay alguien que hace esto, hay otro que hace esto otro, etcétera, etcétera. El Señor tiene la misma idea, nuestro cuerpo funciona de esa manera. Entonces, el único que sabe todo es la cabeza. Punto. Los miembros somos útiles de acuerdo a la posición que tengamos. Y también, obviamente, al abastecimiento que tengamos. El siguiente punto. El punto 6, perfeccionar apóstoles, profetas y maestros por medio de los grupos pequeños. Esto le va a llamar la atención a usted porque a mí también me llamó la atención. Yo decía, apóstoles en este tiempo, apóstoles, profetas. No, eso es la denominación. Eso es lo que uno cree. Pero escuchen esto y pongamos mucha atención. Dice, animamos a los santos a orar para formar grupos pequeños de 12 santos. Esto fue lo que le dio inicio a los grupos pequeños, con los 12 apóstoles que fueron nombrados por el Señor. Fíjense, 12 apóstoles. Entonces, dependiendo de la cantidad de hermanos que hayan, pueden ir armando grupos pequeños, que pueden ser de 12, pueden ser de 6, pueden ser de 10, no sé, dependiendo, ¿no? Entonces, esos grupos pequeños, ¿qué es lo que van a hacer? Siguiente punto. Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. No dice, lo puso por encima de todas las iglesias locales y ellos van a ser los que se van a mover por todo el país, etcétera. No dice eso, dice en la iglesia. ¿No? En la iglesia. Siguiente punto. Si somos fieles, muchos santos en la localidad llegarán a ser apóstoles, profetas y maestros. En 5 años, usted, esa es una pregunta. Continúa, por favor, hermana, el siguiente punto. Usted pensará, ¿cómo podría llegar a ser apóstol, profeta o maestro? ¿Yo? ¿De dónde? ¿No? Esa es una pregunta válida. Pero la respuesta es, y pongan atención, si somos enviados por el Señor para hablar por Él y para predicar el Evangelio a padres, parientes, vecinos, seremos apóstoles. Si hablamos por el Señor y lo proclamamos, seremos profetas. Y si le enseñamos a otros, nos convertiremos en maestros. Y ahí se cumple el 1 Corintios 12:28. Y no tengo que tener un título, tú eres apóstol, entonces ahora van a tener que tener respeto por mí. Eso no es, es una función. Así como mi muñeca articula y me permite que mi mano y mi brazo sean unidos y puedan hacer los movimientos que necesiten, igualito son la función de apóstol, la función de profeta y la función de maestro. Pero si esas 3 funciones no están en la iglesia, ¿cómo vamos a llegar a conocer la verdad, hermanos? ¿Y cómo el Señor va a poder cumplir su economía? El siguiente punto. La verdad, dice, la vida, la iglesia y el evangelio son las necesidades más urgentes para el recobro del Señor. Vamos a ver por qué. Si todos queremos ser apóstoles, profetas y maestros, tenemos primero que aprender las verdades. ¿De qué le voy a hablar a alguien si no conozco la verdad? Le hablaré del tiempo, le hablaré de lo que está pasando políticamente, le hablaré de cualquier cosa, pero eso no es lo que necesita el Señor. Necesitamos que lo presentemos a Él y construyamos la verdad como el Señor nos indique. Tampoco lo que yo quiero, lo que más me gusta, a mí me gusta esta parte de la Biblia y esa es la que doy. No, no es así. Debe haber un fluir, hermanos. Segundo punto.
Si lo que exponemos es la verdad, fíjense ahí, si lo que exponemos es la verdad, la obra del Espíritu Santo acompañará nuestro hablar. Esto es fundamental. Entonces, las palabras que hablemos conmoverán a nuestros padres y amigos, y ellos creerán y recibirán nuestras palabras, porque en rigor no serán nuestras palabras, sino las que exponen la verdad por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu va a tocar, como lo vemos en Juan 20, ¿no es cierto? Cuando el Señor sopla el Espíritu. Él dijo, ¿qué dijo? Les voy a explicar cómo es que el Espíritu, no dijo nada, sopló el Espíritu y listo. Nosotros, ¿qué hacemos? Soplamos la verdad, ¿verdad? Soplamos la verdad para que ellos la reciban y el Espíritu empiece a hacer la obra en ellos. Señor Jesús. Tercer punto. Después de que hayan creído, tenemos que presentarles las verdades más profundas. Y así vendremos a ser profetas y ellos conocerán más al Señor. El siguiente. Si continuamos hablándoles durante 2 o 3 años más, nos convertiremos en maestros. Y finalmente, todos ellos, y esta es la parte más preciosa, todos ellos conocerán al Señor y hablarán lo mismo a otros. Ellos empezarán a cumplir la labor de apóstol, profeta y maestro. No termina con usted. Por eso que el ministerio nos presenta siempre nosotros y la generación que nos sigue. ¿Para qué? Para que vaya dándole fuerza, ¿no es cierto?, al crecimiento, y cuando ya los que partiremos, pero habrá un equipo que quedará llevando a cabo la obra del Señor. Y ese equipo se tiene que encargar que la generación que lo sigue también esté preparada, y así sucesivamente hacia abajo, hermanos. Así tiene que ser. El siguiente punto. Si las iglesias en el recobro del Señor se llenasen de este hablar y de esta enseñanza, hermanos, ellas serán más fuertes y más ricas, y aumentarán en número y se multiplicarán. Eso es lo que el Señor necesita, hermanos. Esa es la visión que tenemos que esta noche rescatar y orar al Señor. Muéstrame, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Enséñame. Y así van a ver ustedes un cambio radical en nuestro diario vivir y en la iglesia misma. No sé si queda un punto más, hermana. Sí. Dice, por lo tanto, necesitamos la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. Esto permitirá que muchos santos se levanten para ser apóstoles, profetas y maestros. Y el punto 7 nos da el resultado. De este modo, la iglesia será fuerte, rica y victoriosa, hermanos. Alabado sea el Señor, hermanos. Gracias. Amén.